El modelo de Pigman es un relato corto escrito en 1926 por el padre del terror cósmico, Howard Phillips Lovecraft. Es considerado uno de sus mejores cuentos y a mí me fascina. Un pintor cuyos cuadros se basan en una terrorífica temática llena de monstruos realistas. Y por ser el mes del terror, hoy les traigo al canal el resumen de este increíble cuento. Les recuerdo que si quieren apoyar al canal con su contenido, pueden entrar al Patreon y donar desde $2. Se los agradecería mucho. ¡Comencemos! No necesitas pensar que estoy loco, Elliot. Sé que estoy más nervioso de lo que estaba cuando me viste el año pasado, pero no por ello debes pensar en una clínica. Insistes en escribirme como un pariente agraviado cuando te enteraste que dejé de frecuentar el Art Club y me mantenía apartado de Pigman. Ahora que Pigman ha desaparecido, me doy una vuelta por el club de cuando en cuando. No sé lo que ha sido de Pigman y no me gusta conjeturarlo. Dejemos que la policía descubra lo que pueda. No será mucho. Todavía no saben nada de la casa del North End que Pigman alquiló bajo el nombre de Peters. No estoy seguro ni de que yo pueda encontrarla ni de que vaya a intentarlo. Si sé o temo saber por qué la alquiló, de eso voy a hablarte y creo que comprenderás por qué no acudo a la policía. No me aparté de Pigman por su arte, como lo hizo el Dr. Reid, Joe Minot o Rosworth. El arte morboso no me impresiona. Cuando un hombre tiene el genio que tenía Pigman, es un honor conocerle, al margen de la dirección que tome su obra. Bastan no ha tenido un pintor tan grande como Richard Upton Pigman. Lo dije al principio y lo reafirmo ahora, y no retrocedí cuando exhibió aquel vampiro alimentándose. Por la obra que Minot dejó de tratarle, Pigman conocía la verdadera anatomía del temor y los adecuados contrastes de color y efectos de luz que despiertan en el espectador su sentido de lo extraño. Si yo hubiera visto en alguna ocasión lo que Pigman vio, pero no, todavía no profundizaré en eso. No estaría vivo si hubiera visto lo que aquel hombre, si es que era un hombre. Recordarás que el punto fuerte de Pigman eran los rostros. Una ocasión le preguntaste de dónde diablos obtenía semejantes ideas y visiones. Él te contestó con una desagradable risa y Reid se apartó de él a causa de aquella risa. Reid se había graduado en patología comparada y estaba lleno de ideas pomposas acerca del significado biológico o evolutivo de este o de aquel síntoma mental o físico. Dijo que Pigman le resultaba repelente y llegó a asustarle. Decía que sus rasgos y sus expresiones se estaban desarrollando lentamente en un sentido que no era humano. Supuse en ese momento que se estaba dejando llevar por los cuadros de Pigman, así que yo no me aparté de él por nada de esto. Por lo contrario, mi admiración fue en aumento. Aquel vampiro alimentándose era una obra maestra. A pesar de que el club no quiso exhibirla y el Museo de Bellas Artes no lo aceptó como regalo, y puedo añadir que nadie quiso comprarlo, de modo que Pigman la guardó en su casa. Ahora lo tiene su padre en Salem. Ya sabes que Pigman procede de la antigua Salem y que uno de sus antepasados fue colgado en 1692 por brujería. Comencé a frecuentarlo seguidamente. Mi admiración creció cada vez más al contemplar toda su obra. Esto aunado a que la gente comenzaba a evitarlo, me hice su confidente. Fue como una tarde sugirió mostrarme algo fuera de lo corriente, más fuerte que cualquier cosa que tenía en su casa, y me dijo: hay cosas que no son para Newsbury Street. Mi tarea consiste en captar las armonías del alma. Si hay fantasmas aquí, son los fantasmas domesticados de una marisma y de una cueva poco profunda, y yo necesito fantasmas humanos. Los fantasmas de seres lo bastante organizados como para haberse asomado al infierno y conocido el significado de lo que veían. El mejor lugar para vivir para un artista es el North End, los barrios pobres, donde se acumulan las tradiciones. Thurber,
Tú das el nombre de fantasía a la brujería de Salem, pero mi retatarabuela podría haberte contado algunas cosas. La colgaron bajo la mirada santurrona de Cotton Mather. Ese maldito, ojalá lo hubieran hecho víctima de un hechizo o sorbido su sangre durante la noche. Tenía mucha furia en su voz, pero continuó hablándome. Hubo una época en que el North End tenía una serie de túneles que mantenían a ciertas personas en contacto con otras casas, cementerios o el mar. En estos túneles se han encontrado cosas prohibidas. Tú y yo estamos interesados en esa clase de cosas. Tengo ahí un estudio secreto que no he mostrado a nadie, donde puedo captar el espíritu nocturno de pasados horrores. Sí, Thurber, hace mucho tiempo decidí que había que pintar el terror de la vida, del mismo modo que se pinta su belleza. Así que efectué algunas exploraciones en lugares donde tenía motivos para saber que habita el terror. Pigman consiguió una casa vieja y escondida. La alquiló a causa del extraño pozo con paredes de ladrillo que tenía en su bodega. Pintaba ahí, en la bodega. La alquiló con el nombre de Peters. Fue allí donde me llevó. Y bueno, Elliot, después de ese discurso, creo que hubiera seguido a Pigman al mismo infierno. Cuando llegamos, confieso que lo que vi en las paredes de aquella habitación me hizo pasar un mal rato. Eran los cuadros de Pigman, los que no podía pintar ni exhibir en la Newsbury Street. Sería inútil que tratara de describirte aquellos cuadros, ya que el espantoso sacrílego horror y la increíble hediondez moral se desprendían de unas simples pinceladas imposibles de traducir en palabras. Las perspectivas eran principalmente antiguos cementerios, bosques profundos, arrecifes junto al mar, túneles de ladrillo, antiguas estancias artesonadas o simples criptas de mampostería. El cementerio de la Copp's Hill, el cual no podía encontrarse a muchas manzanas de distancia de la casa, era uno de sus escenarios favoritos. Las figuras que aparecían en primer término no eran completamente humanas, aunque a menudo se aproximaba a lo humano en diversos grados. La mayoría de los cuerpos toscamente bípedos tenían un aire canino. Ocasionalmente, los seres saltaban a través de una ventana abierta a la noche o permanecían agazapados sobre el pecho de algún durmiente, afanados en su garganta. Una tela mostraba un grupo de aquellos seres aullando alrededor de una bruja colgada, cuyo rostro muerto tenía un gran parecido con el de los repugnantes bichos. Pero no creas que lo que me impresionó hasta las náuseas fue el tema de aquellos cuadros. No soy un niño de 3 años. Fueron los rostros, Elliot. Aquellos malditos rostros que parecían sobresalir de la tela con un aliento de vida. Incluso ahora juraría que estaban vivos. Había un cuadro llamado La Lección. ¡Santo cielo! ¿Puedes imaginar un agazapado círculo de seres de aspecto semicanino en un cementerio, enseñando a un niño a alimentarse como ellos? Ya conoces el antiguo mito acerca de los cambios que efectúan los seres sobrenaturales, los cuales dejan a sus propias crías en las cunas y se llevan a los niños que reposan en ellas. Pigman mostraba en su cuadro lo que les ocurre a aquellos niños robados, cómo crecen, y apenas me había preguntado lo que pasaba con las crías que quedaban con el género humano en forma de trueque cuando vi un cuadro que desarrollaba aquella misma idea. Una familia reunida alrededor del padre, que leía las escrituras. Todos los rostros excepto uno mostraban nobleza y reverencia. El de la excepción reflejaba una cara con la más descarada burla, y en un rasgo de suprema ironía, Pigman había dado a las facciones del joven una visible semejanza a las suyas propias. Me llevó a la habitación contigua, donde no pude evitar un grito de horror ante tales cuadros. Vampiros y brujas viviendo la vida mundana junto con nosotros sin darnos cuenta. Monstruosos seres en los escenarios que conozco desde mi niñez, atacando y alimentándose de los hombres en el metro, en los cementerios, danzando sobre las tumbas. Lo que veía no era la simple interpretación de un artista, sino el propio infierno, reproducido con inflexible objetividad. Los perfiles de esos seres eran concretos y los detalles casi dolorosamente definidos. Y los rostros, Dios sabe dónde había captado las sacrílegas formas que aparecían en sus cuadros. Pigman, en concepción y ejecución, era un realista meticuloso y casi científico.
Bajamos a la bodega, donde se encontraba el verdadero estudio. Ahí en un rincón había un túnel. Pigman dijo que era una abertura conectada con los túneles que discurrían por debajo de la colina, como me explicó antes. Una cámara fotográfica que había sobre una mesa me llamó la atención y Pigman me dijo que la utilizaba para fotografiar escenarios que luego incluía como fondos en sus cuadros, evitando tener que cargar con sus trebejos de pintar. Una fotografía era tan buena como un escenario o un modelo real para trabajar. Entonces me mostró una enorme tela sobre un caballete. No pude reprimir un grito de horror. El segundo de la noche. El cuadro representaba un colosal monstruo de llameantes ojos rojizos que sostenían en sus huesudas garras a un ser que había sido un hombre. Roía su cabeza del mismo modo que un chiquillo mordisqueaba un caramelo. Lo que infundía un pánico atroz no era el rostro canino con sus puntiagudas orejas, sus ojos inyectados en sangre, su nariz achatada y sus labios babeantes. No eran las escamosas garras, ni el peludo cuerpo, ni los semiungulados pies. Era la técnica, Elliot, la maldita, la infía, la desnaturalizada técnica. El monstruo estaba allí y supe que solo una suspensión de las leyes de la naturaleza podía haberle permitido a un hombre pintar una cosa como aquella sin un modelo, sin haberse asomado a un mundo infrahumano poblado por seres de pesadilla. Cerca de la pintura había un trozo de papel muy arrugado. Creí que era una fotografía de sus escenarios que usaban para pintar. La quise tomar y alisar para verla. De pronto Pigman se sobresaltó violentamente, sacó un revólver del bolsillo y me hizo una seña recomendándome silencio. Luego se dirigió a la bodega, cerrando la puerta del estudio tras él. Creo que quedé paralizado. Me pareció oír un leve sonido, como si algo o alguien se deslizara por el suelo, y una serie de chillidos y de golpes en una dirección que no pude determinar. Escuché el ruido de una pesada madera cayendo sobre piedras o ladrillos. Se escuchó una vez más el mismo sonido, pero más lejos. Inmediatamente resonaron 6 disparos de revólver. Poco después se abrió la puerta y reapareció Pigman con su arma humeante, maldiciendo a las condenadas ratas que infestaban el pozo. Aquel fue el final de la aventura nocturna. Regresé a casa. No he vuelto a hablar con él. ¿Por qué me aparté de Pigman? No seas impaciente. No fueron los cuadros que vi en aquel lugar. Fue algo que encontré en mi bolsillo a la mañana siguiente. El arrugado papel prendido a aquella espantosa pintura de la bodega. Lo que yo pensé que era una fotografía de algún escenario que Pigman se proponía reproducir como fondo para aquel monstruo. Al asustarme metí en el bolsillo el pedazo de papel sin darme cuenta. Sí, aquel papel fue el motivo de que me apartara de Richard Upton Pigman, el artista más grande que he conocido. El viejo rey tenía razón. Pigman no era estrictamente humano. Ya sabes cuán condenadamente vivos eran los cuadros de Pigman y que más de una vez nos habíamos preguntado dónde conseguía aquellos rostros. Bueno, aquel papel no era una fotografía de una perspectiva utilizable como fondo, sino del ser monstruoso que Pigman estaba pintando en aquella horrible tela, y la fotografía había sido tomada al natural. Sigamos en el mes del terror porque les traeré varios grandes cuentos de terror de la literatura. Si les gustó, un like en la manita, campanita, compartir y suscribirse. Mis redes sociales están apareciendo en la pantalla y síganme en mis canales secundarios, en Twitch como Rubén el Caminante y en YouTube como Chance to Play para saber más de videojuegos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Feliz Halloween y Día de Muertos. Les habló el Caminante.